vamos a tomar nota de qué es esto del principio de Pascal. Entonces, ese es el enunciado que nosotros vamos a manejar del principio de Pascal. ¿Ya? Entonces, ¿qué es en esencia lo que está en naranja? Ese es el enunciado. Si lo otro pues, es más o menos una explicación, pero ya el mismo enunciado en sí mismo es bastante claro. Que si usted aplica presión en un fluido, ojo, encerrado, ¿verdad? O sea, pasa que en el examen no hayan que hacer y entonces usan fórmulas de... usan el principio de Pascal ahí cuando está agua en el mar o agua en un río o agua en una piscina. No tiene sentido, ¿verdad? Eso no cabe como un fluido encerrado, ¿ya? Entonces, la presión aplicada a un fluido encerrado en un tubo, por ejemplo, podría ser, se transmite sin disminución a los puntos del fluido de las paredes del contenedor que almacena o alberga al fluido. Y pues en esencia es que la presión en todo punto debe ser igual. El mayor campo de aplicación eran sistemas hidráulicos, lo que usted estaba viendo. La hidráulica es esa aplicación del principio de Pascal en esencia para poder mover dispositivos mecánicos. Y es con lo cual funciona, por ejemplo, una máquinas que uno utiliza para elevar un vehículo, ¿verdad? Entonces, esas funcionan a pura hidráulica. Lo que hay es un fluido, normalmente es un fluido bien espeso, muy viscoso. Aplica una gran fuerza para levantar un carro que pesa muchas veces más que usted, por ejemplo. ¿Ya? Pero con una pequeña fuerza usted puede levantar un carro de eso, debido al principio de Pascal aplicado sobre un fluido, ¿verdad? Entonces, eso es lo interesante de esto. Una pequeña fuerza es suficiente para levantar un carro. Y de hecho vamos a hacer por ahí algún ejemplo al respecto. Entonces, en cuanto al principio de Pascal, eso es todo. Vamos a hablar ahora acerca de algunas mediciones de presión, las cuales voy a hablar de 3, de las cuales voy a usar 2, básicamente. Al momento de hacer problemas, pues, me son más relevantes 2 de ellas. Pero, pues, siempre es bueno saber de más y, pues, vamos a hablar de las 3. La primera de la que voy a hablar es la que no se usa por lo general aquí en física, que es la presión barométrica. Ok, entonces, una es la presión barométrica, una de las mediciones de presión, que esa es la que usted, por ejemplo, y lo voy a mostrar, es la que cuando uno usa el app de clima en la computadora o en el teléfono, esa es la que le indica, ¿verdad? Es la presión barométrica. Entonces, por aquí aparece, ahí abajo de muy nublado, luego dice sensación térmica, abajo está el barómetro, y dice, por ejemplo, que ahorita en Tegucigalpa la presión barométrica anda en 1015 milibares, ¿ya? Entonces, esa es, por ejemplo, la presión barométrica y esa depende de otros parámetros atmosféricos. Depende de la humedad relativa, depende de la temperatura, de la altitud a la cual se encuentra la ciudad, por ejemplo, etc. ¿Ya? Entonces, eso de ahí es la presión barométrica. Esa, pues, yo solo la referencia, pero no es algo que usemos, ¿verdad? En cambio, la absoluta y la manométrica, sí, esas son presiones con las cuales trabajamos. La presión absoluta es la presión total ejercida sobre un área dada. Por ejemplo, si usted mide la presión que ejerce, si usted está dentro de una piscina, y usted mide la presión atmosférica más la presión del agua encima, ya tiene una fórmula, de hecho, cómo hacerlo, que es con la variación de la presión en función de la profundidad. Entonces, usted mide una presión absoluta, ¿verdad? Y la representa, la denota con una letra P mayúscula. Mientras que la presión manométrica, la P sub m, es una diferencia entre la presión absoluta y una presión de referencia. ¿Ya? Un ejemplo de eso podría ser la presión que usted mide dentro de un neumático, una llanta. ¿Ya? Cuando usted mide la presión dentro de una llanta que está inflada con aire, usted lo que está midiendo es una presión manométrica porque usted no considera la presión de la atmósfera, por ejemplo, en su medición. Usted solo mide lo que hay en el interior. ¿Ya? De hecho, por eso se le llama manómetro al instrumento que usted utiliza para poder medir esa presión. ¿Sí? Entonces, eso de ahí, por ejemplo, la presión dentro de un neumático es una presión manométrica. Es la presión únicamente en el interior del neumático, no es absoluta. Y pues ahí tenemos 3 ejemplos de mediciones de presión. En el libro de texto aparece una tabla, entonces tómalo como tarea, pero en realidad no es que deba hacerlo, pero sí es recomendable que lo tenga a la mano. Y pues es tomar nota de la tabla de densidades que aparece en la página 374 del libro de texto. O puede imprimirla si tiene acceso a una impresora y todo, ¿no? O sea, tener a la mano esa tabla es importante.